Durante el terremoto mi esposo y su esposa, de hace años, quedaron atrapados bajo una losa de piedra. Mientras los rescatistas discutían a quién salvar primero. Ícaro eligió a Lilith con decisión. Salvo la de la izquierda. La de la derecha no tiene aliento. Y justo un segundo antes mi mano aún sujetaba el dobladillo de sus pantalones. Inesperadamente. Bloqueó la vista del rescatador y sin vacilar apartó mi mano. Más tarde Lilith fue rescatada con éxito. Tuve la suerte de sobrevivir. Pero perdí las piernas. Estuve paralizado en cama durante 10 años. Viviendo una vida peor que la muerte. Le rogué a Ícaro que me matara. Abrazó a Lilith con cariño delante de mí y dijo: me impediste estar con Lilith en aquel entonces y obligaste a mi madre a casarme contigo. Este es el castigo que mereces. Por el resto de tu vida. Quédate aquí y contempla la felicidad entre ella y yo. Tiré la lámpara de queroseno y perecí con ellos. Esta vez. Ícaro planeó abandonar la escuela e irse a trabajar al sur con Lilith. Igual que en su vida anterior. Su madre casi muere por ello. Y esta vez decidí quedarme con la calma y echar más leña al fuego. Más tarde. Me gradué de una prestigiosa universidad y logré un gran éxito. Me convertí en una reconocida empresaria. Ícaro vivió en la pobreza durante muchos años. Al final Lilith vendió su cuerpo para ganarse la vida. Y en un ataque de ira, Ícaro la mató. Llevo 5 años casada con Ícaro. Siempre ha sido un buen esposo, tanto delante como entre bastidores. Solo yo sé lo disgustado e indiferente que está conmigo. Al principio pensé que hasta la piedra más fría podía calentarse. Pero después. Pasé 15 años demostrando que no lo hizo con el corazón en absoluto. O mejor dicho, que siempre había sido tacaño con sus verdaderos sentimientos hacia mí. Al principio lo consentía en todo y cuidaba con esmero su vida diaria. Era una esposa competente y virtuosa. Me llevó 5 años lograr que finalmente me mostrara una mejor cara. Empezó a comprarme regalos. Desde delicadas horquillas hasta ropa y zapatos del centro comercial. También me llamaba cariñosamente por mi apodo delante de los demás y me traía mis bocadillos favoritos. Admito que en ese tiempo me sentía inmensamente feliz. Hasta después. Descubrí que toda la ternura de esa época era solo una ilusión de su traición al matrimonio. Resultó que ya se había acostado con Lilith. Lo que me dio eran, en realidad, regalos cuidadosamente seleccionados que había preparado para Lilith. Sin embargo, en los últimos años, con el rápido desarrollo económico del sur, Lilith había visto muchas cosas buenas y simplemente no le gustaban. Finalmente no había cumplido mi deseo. Terminaron en mis manos. Y los llevaba en la cabeza todos los días como si fueran tesoros. En cuanto a la ropa y los zapatos. Fue solo porque había una promoción de compra uno y llévate otro gratis en el centro comercial. El que recibí fue un regalo con la compra de Lilith. Y todos eran de su talla. Cada vez. Los tomaba con alegría y los modificaba para que me quedaran bien. Cuando supe el origen de estas cosas, los quemé a todos a la vez. Desde que me casé, tuve mi primera gran pelea con Ícaro. Estaba histérico como un loco. Pero él solo estaba tranquilo e indiferente. Ya te he dado suficiente dignidad. No busques problemas. Después de todo, fuiste tú quien obligó a mi madre a casarme contigo. Sus palabras me dejaron sin palabras. Sí. Quería casarme con él en aquel entonces. Pero no fui yo quien obligó a su madre. En cambio, fue su madre quien me lo rogó. En aquel entonces, su madre yacía en la cama del hospital, al borde de la muerte. Pero él seguía en el tren rumbo al sur. Para que la anciana se fuera en paz. Le dije a Gaia: tía, Ícaro tiene un examen en la escuela. Vendrá a verte después. Gaia siempre había sido una persona gentil y bondadosa. Crió a Ícaro sola, con la esperanza de que se convirtiera en una persona útil y tuviera una familia completa con una carrera. Porque nuestras dos familias eran vecinas. Gaia me había cuidado bien desde pequeña.
A menudo me tomaba de la mano y les decía a mis padres, me gusta esta niña. Fénix. Es obediente y sensata. Es una lástima que no tenga la fortuna de tener una hija. Si Fénix pudiera casarse con mi Ícaro en el futuro, tendría una hija a la que adorar. Era joven por aquel entonces y no entendía lo que significaba Gea. Fueron mis padres quienes reaccionaron rápidamente. Dijeron que querían que yo fuera la hija adoptiva de Gaia. Gaia agitó las manos repetidamente y dijo con una sonrisa. Esto es bueno. Esto es bueno. Hasta luego. A medida que fui creciendo, Gaia seguía queriéndome mucho. No solo porque sacaba buenas notas, pero también por su convicción de que eran compatibles y se conocían bien. Yacía débilmente en la cama del hospital y, como antes, tomó mi mano. Fénix. Eres un buen niño. Sabes que siempre me has gustado mucho. Espero que mi nuera seas tú. Sentí una emoción indescriptible y un poco de nerviosismo en el corazón. Al verme dudar, Gaia me puso una libreta roja en la mano. Este es el regalo de compromiso que preparé para ti. Fénix. Quiero verte casarte con mis propios ojos. Mis ojos estaban nublados por las lágrimas. Y me dolía muchísimo la nariz. Había 30. Ni un yuan en la libreta. No era poca cantidad y podría considerarse el ahorro de toda la vida de Gaia. En ese momento mi padre estaba hospitalizado por cáncer de hígado. Y nuestra familia pedía dinero prestado por todas partes para su tratamiento. Ella me acarició la cabeza con ternura, Fénix. Toda mi vida. Solo esperaba que Ícaro se recuperara. No me gusta esa Lilith. Tarde o temprano. Arrastrará a Ícaro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entendí. Cuando Gaia me puso la libreta en la mano. Lo entendí todo. Volví a llamar a Ícaro. Por teléfono. Grité furioso. Me estaba enojando con Ícaro por primera vez. Se va a casar. ¿Quieres detener la boda? ¿Sabes que tu madre está en la cama del hospital? ¿Y el hospital ha emitido un aviso de enfermedad grave? Ícaro finalmente se bajó del tren a mitad de camino y regresó corriendo durante la noche. Junto a la cama del hospital. Ícaro le prometió a su madre que rompería el contacto con Lilith. Y también prometió casarse conmigo y cuidarme el resto de mi vida. En mi vida anterior. Hasta mi muerte. Había estado cumpliendo su promesa. Pero su forma de cuidarme hizo mi vida peor que la muerte. Solo porque siempre pensó que nuestro matrimonio era algo que le robé a su madre. Por mi culpa. Volvió a perder a Lilith. Y la enfermedad de mi padre y el rápido envejecimiento de mi madre finalmente me hicieron aceptar ese 30/01. Me sentí culpable. Así que estuve dispuesto a soportar más agravios en los días siguientes. Más tarde me di cuenta de que estaba equivocado. Mi concesión y mi silencio me convirtieron en la verdadera culpable y la mayor villana del asunto. Así que me odió cada vez más. Me acusó de ser una desvergonzada por casarme con él y me guardó rencor por haber roto su amor con Lilith. Pero mucho tiempo después, también aprendí a explicarlo. Pero Ícaro simplemente no quiso creerme. A sus ojos, yo era una pervertida obsesionada con él. Una mujer despiadada que no se detendría ante nada para casarse con él. No veía ninguno de mis esfuerzos en el matrimonio. En 1995 sufrí un aborto espontáneo. Tuve una hemorragia masiva y casi pierdo la vida. Me ingresaron en urgencias. Pero después de recibir una llamada de Lilith. Compró un billete de tren para el día siguiente. Dijo, no tienes una fortuna. Es mejor que el niño no nazca. Lilith está divorciada. Me necesita. ¿Cómo puedo dejarla sola ahí? Se fue sin mirar atrás. Me temblaban los labios. Y no pude decir ni una palabra para que se quedara. Trajo a Lilith de vuelta. Cuando me dieron de alta del hospital y me fui a casa, Lilith ya se había mudado a la casa principal. Y todas mis cosas fueron trasladadas a la habitación lateral de una sola vez. Lilith estaba vestida con estilo. Con el lápiz labial rojo brillante. Se apoyó en la puerta, cruzándose de brazos.
Y se rió de mí. Su rostro estaba lleno de orgullo. Estaba tan furioso que destrocé los armarios de la casa principal y las botellas y frascos de Lilith. Lilith y yo nos peleamos. Nos agarramos del pelo y nos negamos a soltarnos. Pero yo estaba allí. Y pronto ella me empujó a la nieve del patio. Era el mes más frío del invierno en aquella época. Me caí pesadamente. Y la herida recién cosida se abrió. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. La sangre brotó de la parte interna de mi muslo, mezclándose con la nieve. Con un aspecto aterrador. La expresión de orgullo de Lilith se congeló al ver la sangre. Solo entonces un rastro de pánico se dibujó en el rostro de Ícaro. ¿Quién me había estado observando fríamente? Me enviaron al hospital otra vez. Ese año. La nieve era intensa y el frío era extremo. Acababa de sufrir un aborto espontáneo y me dieron de alta prematuramente sin descansar lo suficiente. Esa caída no solo me desgarró la herida, sino que también me provocó una fractura lateral de la pelvis. Uno de los espolones óseos se clavó en el útero. Sufrí una hemorragia masiva. Para salvarme la vida. Me extirparon el útero por completo. Lilith vino a disculparse conmigo. Pero a espaldas de la gente. Dijo con arrogancia. Ahora que no puedes tener hijos. Podrías divorciarte de Ícaro. No lo hundas. Él también necesita continuar la línea familiar. Puedo darle hijos. No estuve de acuerdo. Fui muy terca. En esa época, al convertirme en una mujer que no podía tener hijos, deposité todo mi resentimiento en ellos dos. No estaba dispuesto a aceptarlo. Pero esta renuencia con la llegada de un terremoto. Mi vida quedó sumida en la oscuridad. Cuando llegó el terremoto, Lilith y yo quedamos aplastadas por la losa caída. Cuando llegaron los rescatistas, llevábamos casi 3 días atrapados. Los rescatistas retiraron la grava superficial y fruncieron el ceño al descubrir que estábamos aplastados bajo una enorme roca. La enorme losa de piedra era enorme. La grúa no pudo levantarla. Solo pudieron levantar un lado para salvar a la gente. Pero esto seguramente significaría la muerte de la persona del otro lado. Ícaro eligió a Lilith con decisión. Salvo la de la izquierda. El de la derecha no respira. Y justo un segundo antes mi mano aún sujetaba el dobladillo de sus pantalones. Inesperadamente. Bloqueó la vista del rescatador y sin dudarlo me apartó la mano. Más tarde. Lilith fue rescatada con éxito. Yo tuve suerte de sobrevivir. Pero perdí las piernas. Estuve paralizado en cama durante 10 años. Vivía una vida peor que la muerte. Le rogué a Ícaro que me matara. Abrazó a Lilith con cariño delante de mí y dijo, me impediste estar con Lilith en aquel entonces y obligaste a mi madre a casarme contigo. Este es el castigo que mereces. Por el resto de tu vida. Quédate aquí y contempla la felicidad entre ella y yo. Fénix. Esto es lo que te mereces. Estaba desesperada. De noche. Volqué la lámpara de queroseno y perecí con ellos. Si pudiera empezar de nuevo. Ícaro, cortado, llenó mi interior. No mereces mi amor. Fue como un sueño. Regresé a los 17 años con mis recuerdos y mi odio. Este año, Ícaro quedó primero en toda la escuela. Y yo, segundo. Éramos los principales objetivos de entrenamiento de la escuela. Pero pronto, las calificaciones de Ícaro empezarían a bajar. Porque casi en cuanto terminaron los exámenes parciales, Lilith se transferiría a nuestra escuela. En su vida anterior. Al día siguiente de su traslado, empezó a perseguir públicamente a Ícaro. La audacia de Lilith hizo que las chicas de la escuela la menospreciaran. Y los chicos también decían en secreto que era promiscua. Pero eso no les impidió halagar a Lilith después. Empecé a distanciarme de Ícaro. Después de todo, cada vez que lo veía, me daban ganas de devorarlo vivo. Pero esta vida apenas comenzaba. Mis padres estaban de vuelta a mi lado. Y mi vida podía empezar de nuevo. No podía ser impulsiva y arruinarlo todo.
Así que decidí alejarme de él y darle un golpe fuerte en el momento justo. Con los recuerdos de mi vida anterior. Fue facilísimo hacerlo caer en el lodo. Ese tipo de distanciamiento era muy inusual en esta vida. Sin duda. Ese día, Caro me bloqueó el paso y me preguntó ¿por qué te fuiste primero? No nos esperamos siempre para volver juntos a casa. Estaba impaciente, obviamente. Reprimiendo la idea de matarlo. Hice un gesto con la barbilla detrás de él y dije en un tono que no tenía el entusiasmo anterior, el examen parcial se acerca. Voy a repasar con atención. Estás jugando al baloncesto con tus hermanos. Si te espero 2 horas para volver, me perderé la hora de comer y no tendré tiempo de repasar. Ícaro frunció el ceño. Obviamente muy disgustado. Con el sonido de urgencia que venía desde atrás. Ícaro escupió 2 palabras. Espérame. Puse los ojos en blanco exageradamente y me di la vuelta para irme. Caminaba cada vez más rápido. En mi vida anterior, lo esperaba todos los días solo para irme a casa con él. Aunque jugaba al baloncesto con sus hermanos durante 2 horas seguidas, yo esperaba 2 horas. A menudo. No pude cenar en casa y tuve que comer comida fría. Lo que me causó problemas estomacales. ¡Qué vida! Si volviera a dañar mi propio cuerpo joven y sano por un canalla, estaría loco. Entré al callejón y me encontré con Gaia. Estaba claramente un poco sorprendida de verme de vuelta. Probablemente se preguntaba por qué había vuelto solo hoy sin Ícaro. Y yo también estaba un poco sorprendido. Después de todo. Para ella. Este era solo el segundo día. Mientras que para mí. Había pasado media vida. El momento en que me tomó la mano y me puso la libreta en la mano todavía estaba grabado en mi mente. La voz de Gaia interrumpió mis recuerdos. Fénix. ¿Por qué volviste primero? ¿Dónde está mi Ícaro? Ay, ay. Fue a jugar al baloncesto. Regresé primero. Gaia metió un golazo. Una manzana roja y brillante en mi mano, Fénix. Los exámenes parciales se acercan pronto. Come más para nutrirte y recuperarte. Habla más con Ícaro y dile que no juegue siempre con sus amigos traviesos. Revisar es más importante. Asentí, pero no respondí. Al subir las escaleras, aún podía oír a Gaia murmurar. Fénix sigue siendo tan obediente. Los niños de esta edad deberían estudiar mucho. Mi familia vive en el 3er piso. En cuanto entré a la casa, los platos de mi mamá acababan de estar listos. Cuando mi mamá y mi papá me vieron regresar, también se sorprendieron un poco. La voz de mi mamá era cortante. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué regresaste tan temprano hoy? Ese chico de la familia Ícaro no iba lento hoy. Ignorando la dureza de las palabras de mi mamá. Corrí y la abracé. Extrañaba mucho esa voz. En mi vida anterior. Mi papá enfermó. Aunque nuestra familia vendió todo lo que tenía, no pudimos salvarlo. Mi mamá casi no pudo recuperarse. Justo cuando por fin logró salir adelante y estaba ganando dinero para pagar las deudas, murió en un accidente. Mi mamá se sobresaltó por lo que hice. Gritó, ¡qué mala suerte! Pero me dio una suave palmadita en la espalda. Mi papá acababa de salir de la cocina con los platos y vio la escena cariñosa entre mi mamá y yo. Sonrió y bromeó conmigo, mi querida hija ha vuelto temprano hoy. ¿Te has encontrado con alguna queja afuera y has vuelto a quejarte? Me di la vuelta y también abracé a mi papá con fuerza. Mi voz sonaba entre sollozos, papá. No me siento bien. ¿Puedes llevarme al médico mañana? Mis padres se pusieron serios de inmediato y estaban a punto de sacarme. Tras mucha persuasión, creyeron que no era para tanto y nos sentamos a comer. Esa comida fue la más deliciosa que he probado en media vida. Después de todo, antes de esto, estaba paralizado y atormentado por Ícaro y Lilith. Todos los días, después de robarles a Elway y a SY, comía sobras o salvado de cerdo. Me comía 3 tazones grandes con voracidad. Asustando a mis padres, haciéndoles creer que estaba gravemente enfermo. Pensaron que comía demasiado, y que aún así necesitaba ir al médico lo antes posible.
Al día siguiente, mis padres no fueron a su negocio callejero. Me llevaron al hospital para una revisión completa. El médico parecía tranquilo. Viendo el informe una y otra vez, no te preocupes. Tu hija está muy bien de salud. Pero en cuanto a su estómago, necesita cuidarlo bien en el futuro. De lo contrario, es propensa a tener problemas estomacales. Mi mamá me agarró la oreja y estaba a punto de regañarme. ¡Qué mala! ¿Volviste por la noche y te comiste la comida fría sin calentarla? Me sentí culpable y la evité. Mis padres tienen un pequeño negocio. Su negocio va mejor por la noche cuando montan sus puestos callejeros. Así que cuando no podía ponerme al día con la cena, me dejaban comida para calentar y comer sola. Para mayor comodidad, siempre comía fría. Después de todo, volví tarde y aún tenía que estudiar. Así que tuve que ahorrar tiempo de otras maneras. Después de mi mamá, mi papá me convenció. Dejó de insistir. Saqué los formularios de registro. Empujé a mi mamá y a mi papá a la sala de reconocimiento. Los resultados del examen indicaron que mi mamá tenía la presión arterial un poco alta. Y mi papá, igual que en la vida anterior, tenía un problema de hígado. Pero por suerte estaba en una etapa muy temprana y se pudo curar con medicamentos. Se detectó a tiempo. El hígado. Este órgano no se detecta hasta la última etapa. Es muy probable que se convierta en cáncer más adelante. Este es un término nuevo que ha surgido en los últimos 2 años. En fin, habiendo completado la sesión 1. Para entonces ni siquiera Dios podrá salvarte. Afortunadamente, tras completar la sesión 1, ya se ha detectado. Te recetaré un medicamento. Vuelve y tómalo a tiempo. No debería haber mayores problemas. Mi mamá se dio una palmadita en el pecho. Parecía bastante asustado. Mi padre también suspiró. Después de salir del hospital, mi mamá casi nunca me elogió. Luego me dijo que volviera temprano a cenar en el futuro y le dijo a mi papá que tomara la medicina a tiempo al regresar. Mi familia estaba en un estado de felicidad y armonía. Pero siempre había gente que quería romper esta paz. Ícaro gritó mi nombre a gritos desde el otro lado de la calle. No quería hacerle caso. Cruzó la calle y se acercó. Vio a mis padres a mi lado. Ni siquiera tenía intención de saludarlos. Su rostro estaba lleno de arrogancia. Con las manos en los bolsillos. Mis padres parecían un poco avergonzados. No sé si saludar o no. Voy a jugar al baloncesto con Ao Cheng y los demás. Ven a comprarnos agua luego. Estaba tan enojado que me reí. En mi vida anterior, estaba tan ciego. De hecho, me cae bien una persona tan inculta como él. Devuélveme el dinero. Como dije. Revolví mi mochila y saqué mi cuaderno. Calculando con Ícaro. Centavo a céntimo. El dinero que había gastado en comprarles agua antes. El día de Ícaro de febrero, Ícaro tenía 4 botellas de refresco. El 4 de febrero. Compré Coca-Cola. Un total de 65 yuanes. 8 gelatinas. Y 3 fen. Devuélveme el dinero. Porque mis padres creían que no debían criarme mal. Me daban dinero para gasto según sus posibilidades, algo que otros compañeros no tenían. Cada vez que Ícaro jugaba al baloncesto con sus hermanos, para ganarme su favor, les compraba agua. Nunca esperé que este imbécil me dejara boquiabierto. Ícaro estaba atónito. Obviamente muy enojado. Fénix. ¿Te vuelves loco por el dinero? No te debo tanto. El dinero para comprarte agua. Nunca me has dado ni un céntimo. Así que hoy te lo pediré todo de una vez. ¿O es que tú, Ícaro, tuviste esposas insatisfechas? Y tus buenos hermanos no pueden pagar el agua y me acosan. Una chica. ¿Por aprovecharse descaradamente? Hablé muy alto. La pandilla de hermanos de Ícaro ya se había empujado y se había puesto de pie en la intersección de enfrente. Parecían listos para ver un buen espectáculo. Todos eran tan descarados. Al ver la cara de Ícaro ponerse roja,
Me puse aún más fuerte. Gritaba a todo pulmón desde el otro lado de la calle. ¿Cuándo vas a devolver el dinero del agua? Si no tienes dinero para comprarla. ¿Por qué vienes a mí todos los días a gorronear? ¿Tan pobre eres? Los chicos del otro lado de la calle que veían el programa oyeron claramente mis palabras. Todos tenían caras feas. Los que tenían un poco de vergüenza ya se habían marchado. Salí y me quedé allí parado. Había gente yendo y viniendo por la calle. Les daba vergüenza regañarme. Así que le gritaron a Ícaro: Ícaro. Nos invitaste a beber agua. ¿Por qué no pagaste? ¿Ahora obligas a Fénix a pedirnos dinero en el camino? Ícaro casi se desploma. Su expresión era como si quisiera comerme. No me importó y lo miré directamente a los ojos. Ícaro. Esta vida. Voy a contenerte completamente en el lodo poco a poco. Ícaro apretó los dientes. Fénix. Creo que estás loco. Son solo unas botellas de agua. Estás siendo muy mezquino. Fuiste tú quien se apresuró a comprarlos. Ahora te apresuras a pedir el dinero. Eres igual que esas otras chicas de mente estrecha. ¡Qué descaro! Le respondí de inmediato: sí. Soy de mente estrecha. Eres muy generoso. Entonces devuélveme el favor. Ya tomé la iniciativa de comprarte agua antes. Pero luego fuiste tú quien me pidió que lo comprara. ¿Verdad? Pues hazlo hoy. Coca-Cola mañana. Tu grupo de buenos hermanos ha bebido bastante. Inmediatamente. Me volví hacia mis padres y les dije: mamá y papá. Ícaro me está intimidando. Siempre me amenaza con comprar agua para él y sus amigos. Nunca me da el dinero. ¿Por qué no me ayudas a pedírselo a Gaia? Mis padres tenían una cara horrible. Al fin y al cabo, 65 yuanes no era poco. Era suficiente para que nuestra familia viviera un mes. Y todo ese dinero se gastó en comprar agua. Simplemente regalar dinero y ser antipáticos. Ícaro pareció notar a mis padres por primera vez. Tío y tía. No se preocupen. Te devolveré el dinero. Pensé que Fénix nos había invitado a beber agua antes. Jugamos juntos y deberíamos ser recíprocos. ¿Quién lo hubiera pensado? Estaba tan lleno de sabor a té verde. Nunca esperé que Ícaro tuviera semejante habilidad. Con razón tenía tan mala conciencia en su vida anterior. Puse los ojos en blanco. Mis padres también tenían una expresión indescriptible. Sin decir palabra, Ícaro se sintió incómodo y se fue enojado. Al día siguiente Gaia trajo el dinero. Parecía muy avergonzada. Al día siguiente tuve una pelea con Ícaro. Lilith se transfirió a nuestra clase. Igual que en su vida anterior. Se ató el uniforme a la cintura. En el interior, llevaba una blusa ajustada de polar rojo-rosa. Resaltaba a la perfección su pecho bien desarrollado y su esbelta cintura. De repente todos los chicos de la clase me miraron fijamente. Las chicas mostraron expresiones de envidia y asco. Lilith no se dio cuenta en absoluto. Estaba de pie en el podio. Segura y generosa. Y se presentó. Hola a todos. Me llamo Lilith. Me acabo de transferir a nuestra clase. Les doy la bienvenida a todos para que sean mis amigos. Se oyeron escasos aplausos en el aula. Lilith se sacudió el pelo largo. Observó a todos los chicos de la clase. Y finalmente, igual que en la vida anterior, su mirada se posó en Ícaro. Me burlé en mi corazón. Aunque Ícaro tenía mal carácter, su rostro era realmente atractivo. Piel clara como la de un niño bonito. Así era en mi vida anterior. Aparte de la amistad de la infancia. También me gustó por su cara bonita. Y por supuesto a Lilith también le gustó. Al día siguiente, en cuanto entré al aula, Lilith puso una carta de amor rosa en el escritorio de Ícaro delante de toda la clase. Se oyeron vítores en el aula. Ícaro y yo, igual que en la vida anterior, teníamos cara de rata y de timidez, y estábamos a punto de regañar a Lilith. Después de todo, siendo un estudiante de sobresalientes,
¿Cómo podría Ícaro estar enamorado de un adolescente? Recuerdo una vez en mi vida anterior. Cuando corrían rumores en clase sobre él y yo, azotó un libro contra el escritorio. Y se inclinó. Fénix y yo solo somos vecinos. No tendré un amor de adolescentes. Y definitivamente no tendré un amorío precoz con ella. En este momento crítico. Sería mejor que todos nos tomáramos el tiempo para estudiar mucho. En este momento de la vida anterior, también expresó su actitud, compañera Lilith, no tendré un amor de adolescentes. Y no quiero herir tu autoestima. No leeré la carta de amor. Y por favor, no me des ninguna en el futuro. Para no difundir malos rumores. Lo cual es malo tanto para ti como para mí. La misma arrogancia. Pero la diferencia radicaba en que el pasaje anterior, Ícaro, lo dijo delante de toda la clase. Mientras que el último se lo dijo a Lilith a solas. Así desde el principio. Su actitud hacia Lilith y hacia mí era diferente. Al haber renacido, muchas cosas se aclaran. Pero esta vida. Antes de que Ícaro pudiera decir sus líneas, accidentalmente levantó la vista y me miró directamente. Tenía una leve sonrisa que no era realmente una sonrisa. La carta de amor en la mano de Ícaro de repente pareció quemarle la mano. Y chapotear. Cayó al suelo. La carta de amor que Ícaro había atesorado durante más de 10 años en su vida anterior fue pisada por un compañero de clase que pasaba. Dejó una huella. Ícaro quiso recogerlo pero dudó. Finalmente, tras cumplir mi exilio, me miró. Como si tomara una gran decisión. Y rápidamente se agachó para recogerlo. El rostro de Lilith, un vicio. Que al principio se había vuelto sombrío. De inmediato, una sonrisa se iluminó. La carta de amor rosa fue devuelta a la mano de Lilith. A Lilith no le importó. Sonrió radiante y generosamente. Y luego volvió a meter la carta de amor en la mochila de Ícaro. Su encantadora sonrisa conmovió a todos los chicos y también a Ícaro. Prometo que la próxima vez no me dirás esas palabras. Claro que sí. Ícaro pronto sería abofeteado por sus propias palabras. Se enamoraría perdidamente de Lilith. En mi vida anterior. Tras enterarme de que Lilith le había enviado una carta de amor a Ícaro, me apegué aún más a él, temiendo que Lilith aprovechara cualquier oportunidad. En esta vida me peleé con Ícaro desde el principio. Esperaba que ninguno de los dos me decepcionara. Cuanto más intenso sea su amor, mejor. Enfermizo sin duda. Ninguno de los dos me decepcionó. Antes de que llegara el examen final, Lilith había conquistado por completo a Ícaro. Aunque no anunciaron públicamente su amor, muchos en la clase notaron las pistas. Un día, me quedé en la escuela por trabajo y descubrí que Vesper, una compañera de clase, no se había ido. Robó en secreto el cuaderno de ejercicios de Ícaro. Su mirada de enamoramiento me hizo adivinar al instante sus sentimientos por Ícaro. En mi vida anterior, no hubo interacción entre Ícaro, ella y yo. Después de todo, era realmente muy común. A diferencia de los niños de la ciudad. La recomendaron a nuestra escuela como estudiante de matrícula unificada, proveniente de una zona montañosa. Sus calificaciones, que antes eran las mejores, se fueron atenuando poco a poco tras entrar en nuestra clase. Y se volvió taciturna. Por un tiempo. Todos pasaron por alto que existía tal persona en la clase. En mi vida anterior, aprendí sobre la relación entre Ícaro y Lilith gracias a una carta que recibí. En ese momento, no tenía tiempo para preocuparme por quién me había enviado la carta. Ahora, pensándolo bien, es muy probable que fuera Vesper. Después de que salió del aula, encontré su asiento. Efectivamente. Me resultaba muy familiar esa letra. Ella también fue una persona trágica. Es una lástima que en esta vida, la otra mitad de Ícaro solo pueda ser Lilith. Sería interesante si ambos estuvieran completamente atados y cayeran juntos. Antes de que pudiera encontrar la manera de recordarle a Vesper que se alejara de Ícaro, Lilith descubrió este asunto primero. Vesper fue bloqueada en el baño por ella y un grupo de niñas gamberras. Lilith era extremadamente arrogante.
Su delicado rostro estaba lleno de veneno. ¿Te gusta mi novio? ¿Te has mirado al espejo? ¿Cómo es que lo mereces? ¿Cómo te atreves? Se oyeron súplicas desde el inodoro. Y la bofetada de Lilith impactó en la cara de Vesper con un sonido seco. El decano, Lenovalosai. ¿Quién llegó por casualidad? Lo oyó todo con claridad. Corrió al baño sin dudarlo. Cuando sacaron a Vesper, estaba muy avergonzada. Estaba toda mojada. Los botones de su camisa no estaban desabrochados. Se abrazó con fuerza. El decano estaba ocupado con Lilith y ese grupo de gamberras, y le indicó a Vesper que regresara rápidamente. Había muchos curiosos. Pero nadie se acercó a ayudar a Vesper. Bajó la cabeza y corrió hacia el dormitorio. Había estado esperando desde hacía mediodía. Le presté mi abrigo. Sus ojos reflejaban confusión e incomprensión. Porque antes, los niños como nosotros en la ciudad no le hablábamos. Y mucho menos la ayudábamos. En mi vida anterior. Fuera buena o no su carta, me sacó del autoengaño. Así que en esta vida. La ayudaré una vez. Vesper. Abandonar la escuela. El cuerpo de Vesper se estremeció de repente. Como si no entendiera por qué dije algo así de repente. Pero entonces, Nena dejó escapar un suspiro sordo. Parecía recordar algo. Y su expresión se tornó avergonzada. Sabía por qué estaba tan avergonzada. Porque sus notas eran un desastre. No podía entrar a la universidad. Se avergonzaba de sí misma y de su abuela, quien insistió en enviarla de las montañas a estudiar. En mi vida anterior, supe que se presentó al examen de admisión a la universidad 3 veces seguidas, pero no entró. Ni siquiera llegó a la fila de admisión de la universidad. Dije. Vesper. Ve a una escuela vocacional y estudia enfermería. No necesitas presentar el examen de admisión a la universidad. Puedes empezar a trabajar en cuanto termines tus estudios. Es una gran oportunidad. Vesper negó con la cabeza. Después de ese día. Nunca la volví a ver en la escuela. Al principio, no había cumplido mi obsesión. Me encargué de Lilith y ese grupo de chicas malandrinas. El decano hizo esto para hacerle justicia a Vesper. Pero Vesper dijo que perdonaba a la Ili. Finalmente, después de haber cumplido con la Ili. El decano no tuvo más remedio que desacreditar a Lilith y a los demás. Vesper finalmente le rogó que le escribiera una carta de recomendación. Abandonó la escuela. Después de que Vesper dejó la escuela, Lilith se enorgulleció aún más. Durante la clase. Los billetes de Lilith se le pasaban constantemente a Ícaro. Como parte del proceso de intercambio de billetes entre ellos, yo era muy activo. Poco a poco, tras cumplir mi deseo, Lilith se volvió cada vez más inescrupulosa. A veces. Era cariñosa con Ícaro sin rehuir a la gente. A menudo se sentaba en su regazo abiertamente. Ícaro. Quien siempre había sido reservado. Además, dejó que Lilith actuara con imprudencia. Ya no practicaba ejercicios ni leía libros. Incluso le gustaba jugar al baloncesto. Ya no iba a jugar. Todos los días después de la escuela. Caminaba de la mano con Lilith por los callejones de la zona urbana. En aquella época, las salas de juegos acababan de ponerse de moda. Y los dos empezaron a pasar el rato en las salas de juegos. Se lo pasaban genial. Estaban tan felices que muchos chicos y chicas sintieron muchísima envidia. Cuanto más intensamente se amaban, más difícil era ocultarlo. En aquella época sin internet. La noticia de su relación se extendió rápidamente por toda la escuela como si tuviera alas. Y además, alguien lo denunció. Esto enfureció a los profesores de varias asignaturas. Nadie quería a Ícaro. Quien tenía la esperanza de entrar a la universidad. Retrasarse en sus estudios por amor adolescente. Los profesores llamaron a Ícaro a la oficina. Nadie sabía de qué hablaban. Solo se sabía que por fin. El sonido de una taza al estrellarse contra el suelo provenía de la oficina. Los compañeros que estaban tumbados junto a la ventana se sobresaltaron.
Y yo pasaba por allí cuando me encontré con Ícaro saliendo corriendo de la oficina con cara de indignación. La profesora Lise Gois de la oficina también fue muy clara: te arrepentirás. Es un pecado. Finalmente, tras un suspiro tan poco común, los profesores seguían sin reconciliarse. Llamaron a Gaia esa tarde. Una mujer de mediana edad que había perdido a su esposo a temprana edad rompió a llorar frente a los profesores y alumnos por primera vez. Gaia extendió la mano y abofeteó a Ícaro con fuerza. Lo odiaba por no estar a la altura. Tu padre murió joven. Trabajé muy duro para criarte. ¿Así me lo pagas? Le lanzaron un examen a la cara a Ícaro. 0 puntos. Durante los últimos 3 exámenes de la asignatura, Lilith llamó a Ícaro llorando porque había ofendido a alguien de la sociedad. Ícaro, que nunca había bajado del primer puesto, entregó 3 hojas en blanco. Las asignaturas que había tomado antes también eran un completo desastre. Su cara se puso roja. Y tenía los puños fuertemente apretados. Quizás realmente no sabía cómo desahogar su ira. De repente me vio agachado en la puerta viendo el buen espectáculo. Su voz sonaba furiosa y descontenta. Fénix. Fuiste tú quien nos delató. No soportas que Lilith y yo estemos juntas. Tienes una mente tan intrigante. Intentas por todos los medios separarnos. ¿Yo? ¿De verdad estaba loco? Aunque le eché leña al fuego. No estaría dispuesto a separar a esta pareja de amantes desventurados si no estuvieran apasionadamente enamorados. Grité inocente. ¿Estás mordiendo a la gente como un perro rabioso? ¿Cuál de tus ojos me vio delatarte? ¿Por qué no piensas en cómo Lilith se atrevió a sentarse encima de ti en la escuela? En ese momento. ¿Por qué no pensaste en cuántos ojos lo vieron? Ahora estás diciendo tonterías. Todos los compañeros de alrededor rieron suavemente. Ícaro estaba avergonzado y enojado. Y Gaia casi llora hasta ponerse a llorar. Justo entonces cuando Lilith entró corriendo en la oficina y se arrodilló frente a Gaia, gritando: «Mamá». Todos estaban atónitos. Y yo estaba súper emocionada. Lilith era realmente especial. En mi vida anterior, cuando aún perseguía a Ícaro. Por celos, se lo conté a Gaia inmediatamente. Gaia golpeó a Ícaro esa noche y lo hizo arrodillarse frente a la placa conmemorativa de su padre y jurar que nunca se enamoraría de Lilith y que primero debía entrar a la universidad. Mientras Ícaro asintió verbalmente. Me odiaba a muerte en su corazón. Dijo: «Fénix, no te metas en asuntos ajenos. ¿Qué tiene que ver mi relación con Lilith contigo? Lilith dijo antes que eres una mujer intrigante». No lo creía. Ahora resulta ser cierto. Lilith y yo ni siquiera hemos empezado nada. Y ya le estás dando cuentas a mi mamá. ¿No puedes ocuparte de tus asuntos? Me hicieron un gran daño. Pensé que afectaría tus estudios. ¿No dijiste que harías el examen de admisión a la universidad conmigo?, dijo Ícaro con desdén. Tú, con tu cerebro de cerdo, solo puedes entrar en una universidad de primer ciclo. Eso era solo una broma antes. Mis estudios no tienen nada que ver contigo. Y yo no tengo nada que ver contigo. Espero que te alejes de mí en el futuro. Me temo que a Lilith le importará. Lloré mucho en ese momento. Sus palabras fueron muy dolorosas. Pero no quería renunciar a él. Seguí intentando terminar su relación con Lilith. Porque en ese momento simplemente pensé: no importa. Cuando entremos juntos a la universidad, en un lugar donde no hay Lilith, podemos volver a ser como antes. Pero resultó que fui muy ingenua y estúpida. Más tarde, no solo tenía una relación apasionada con Lilith, sino que también quería renunciar al examen de admisión a la universidad e irse a trabajar al sur con ella. Ya había comprado el billete de tren. Le volví a contar este asunto a Gaia. Gaia no tuvo más remedio que llamar a todos en el recinto y correr a la estación de tren para detener a Ícaro. Gaia casi le da un infarto y casi se arrodilla ante Ícaro. Al ver a Gea así,
Ícaro no tuvo más remedio que renunciar a su amor. Mirando el tren que se alejaba. Desde entonces Ícaro me odiaba por completo. Y yo también iba cada vez más por el mal camino. Gaia iba a suicidarse. Esa noche. Obligó a Ícaro a arrodillarse ante la placa conmemorativa de su padre y a jurar que rompería con Lilith para siempre. Pero Ícaro, quien llevaba mucho tiempo enamorado de Lilith, ¿cómo podía jurar contra su voluntad? No soportaba estar lejos de Lilith ni un solo día y se negaba a toda costa. Lloró y le rogó a Gaia que accediera. Gaia estaba muy decidida. Finalmente tomó las tijeras que estaban junto a la cama y se preparó para suicidarse. En ese momento Lilith también lideraba a un grupo de chicas gamberras. Lista para salvar a su príncipe azul. Lo supe en cuanto apareció. Gaia probablemente ya no podría sostener las tijeras. Entonces sería imposible para ella e Ícaro estar juntos. Los detuve. Lilith parecía extremadamente impaciente. Su voz era arrogante. Quítate del camino. Intrigadora chica del té verde. No creas que no sé que te gusta Ícaro. Ahora quieres arruinar nuestra relación otra vez. Eres un tacaño. No estaba nada enojado. Lilith. No me hagas daño. Ícaro y yo solo somos vecinos. Gea es buena conmigo. Así que le presto más atención a Ícaro. No me atrevo a que me guste. Les deseo de verdad todo lo mejor cuando estén juntos. Una mirada de vacilación apareció en el rostro de Lilith. No lo puedo creer. Puse los ojos en blanco y no quise seguir discutiendo con ella. No puedes subir ahora. Gaia amenaza con suicidarse. Espera a que mis padres y los demás la convenzan. Si no, si subes, Gaia se emociona y se lastima en alguna parte. ¿Crees que aún hay una oportunidad para ti y para Ícaro? Casi se muere de ansiedad. No tiene caso que subas. Regresa y espera. Si hay algo puedes enviarme una carta. Se la daré de tu parte. Los ojos de Lilith parpadearon varias veces. Y finalmente accedió. Cuando se fue me dirigió una mirada significativa. Llamé a Ícaro. Parecía extremadamente impaciente. Pensó que estaba aquí para destruir su relación con Lilith otra vez. Antes de que pudiera decir nada desagradable. Le di una carta y se la dije. Es de Lilith. La cara de Ícaro parecía como si hubiera comido mierda. No podía creer que ayudara a Lilith a entregar una carta. Continué. Gaia ha estado muy emocionada estos días. Será mejor que la apacigües primero. Acepta en apariencia. En secreto. Te ayudaré a ti y a Lilith a repartir cartas. A menudo puedes hablar bien de Lilith delante de Gaia. Después de terminar el examen de admisión a la universidad. Tráela de vuelta. Y Gea definitivamente no se resistirá tanto. Ícaro lo pensó y pareció creer que mis palabras tenían mucho sentido. De repente tartamudeó, ¿yo? ¿Por qué nos ayudas? ¿No estás enamorado de mí? ¿Siempre has querido que rompamos? Creí que a mi madre no le gustaba Lilith, porque dijo algo malo de ella a sus espaldas. Había 1.000.000 de palabras en mi corazón. Reprimí las náuseas y dije. ¿A quién le caes bien? No te creas tanto. Es solo porque somos vecinos. Le dije lo mismo a Lilith. Creo que hacen buena pareja. ¿Cómo podría separarlos? No tengas prejuicios ni dejes que las ideas preconcebidas te nublen el juicio. Ícaro me vio subir las escaleras con expresión complicada. Y la carta que tenía en la mano llevaba mucho tiempo escondida entre su ropa. Durante los días siguientes, para evitar que volvieran a contactarse. Gaia tenía a Ícaro en casa para revisarlo y lo vigilaba todos los días. A la misma hora, Gaia venía a mi casa 3 veces al día. Ella seguía siendo tan amable conmigo como antes. Hablando suavemente Fénix. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Préstale tus nudos a Ícaro para que los vea. Fénix. Por favor, ayuda a la tía a convencer más a Ícaro. Esa chica, Lilith, no es adecuada. No la dejaré entrar en nuestra familia.
Sabes que siempre me has gustado mucho, Fénix. Deberías pasar más tiempo con Ícaro. Estudiar juntos. Y esforzarse por entrar a la universidad. Y la misma universidad. Nuestras dos familias se conocen bien. Fénix. El examen de admisión a la universidad se acerca pronto. Por favor, ayúdame a supervisar los estudios de Ícaro. También deberías repasar bien. Fénix. Eres tan adorable. La familia que te elija como nuera en el futuro tendrá mucha suerte. A la tía le gustas mucho. Si hubiera escuchado a Gaia decir esas cosas en mi vida anterior, sin duda me habría alegrado en secreto, la habría escuchado y me habría quedado al lado de Ícaro. Pero en esta vida, ¿cómo podría volver a meterme en el fuego? No solo no lo haré, sino que además echaré leña al fuego y empujaré a Ícaro y Lilith a él. Así que me di la vuelta y le di las cartas entre Ícaro y Lilith a Ícaro. Luego hice un examen en su estudio. Después de que terminó de escribir la carta, se lo di a Lilith al día siguiente. Ambos me lo agradecieron enormemente. Ícaro tomó la iniciativa de compartir sus materiales de estudio conmigo. Lilith incluso me abrazó y quiso ser mi mejor amiga. Sus lacayos casi me llamaban la segunda al mando. Me morí de la risa. No tuve tiempo para ser su hermana. Estaba ocupada estudiando. Había renacido. No solo conozco el valor de un título universitario en estos tiempos. También sé qué carrera es la mejor. ¿Qué universidad es la mejor? ¿Y qué proyectos generarán dinero en el futuro? Mis padres han trabajado duro toda su vida. Y estoy decidido a guiarlos hacia una buena vida. En cuanto al canalla y a la guarrilla, naturalmente tengo que dejarlos dar ese último paso que los separa del destino y luego patearlos con fuerza al abismo. Aunque lo que me hicieron en mi vida anterior merece ser cortado en 1000 pedazos en esta vida. Esta es una sociedad regida por la ley. No puedo ignorar la nueva oportunidad que me da el cielo y sacrificarme por venganza. Es más, para la gente mala, la muerte es el fin de todo. Solo vivir con dolor y arrepentimiento es lo más tortuoso. El examen de ingreso a la universidad se acercaba. Y Lilith e Ícaro. Tras 2 meses separados. Por fin nos conocimos. Los dos lloraron de alegría. Me estaban sumamente agradecidos y dijeron que querían que fuera la madrina de su futuro hijo porque había presenciado su amor. Casi vomité. Rápidamente hice un gesto con la mano para negarme. Su decisión me recordó a mi hijo nonato de mi vida anterior. Mi corazón se llenó de tristeza. Y casi terminé destrozando al canalla y a la mujerzuela que sonreían radiantemente frente a mí. Afortunadamente, después de haber cumplido con la mirada de Lad, me contuve. En ese momento, los dos también me contaron su plan de fugarse. El rostro de Lilith estaba lleno de emoción y anticipación. Fénix. Nos vamos al sur. En los últimos años ha habido reformas y apertura. Mi primo, con su toque peculiar, se compró un coche en tan solo 2 años. Vamos a intentarlo. Ícaro también tenía una mirada de esperanza. Como si el coche ya los estuviera esperando en el sur. Y ya que lo mencionaron, parecía que Ícaro iba a renunciar al examen de admisión a la universidad. Entonces definitivamente no podía dejar que perdiera la oportunidad de presentarse. Solo si lo admiten en la universidad y luego decide no ir para cambiar su destino, será lo más doloroso. ¿Verdad? Aunque ya tenía la respuesta en mi corazón. Aún así, pregunté. ¿No vas a presentarte al examen de admisión a la universidad? Ícaro asintió. Parecía creer que yo también aprobaría su gran decisión. Solo pude regañarlo en mi corazón por ser un idiota. En la superficie. Se lo aconsejé con seriedad. Se apresuran demasiado. Si te vas antes del examen de admisión a la universidad, ¿quieres que Gaia se muera de preocupación? El médico dijo la última vez que tiene la presión arterial alta. Ícaro también frunció el ceño. Lilith vio que Ícaro vacilaba. Inmediatamente su rostro se ensombreció. Y ella dijo enojada, si no vas tú, iré yo sola. Si me voy, nos separaremos. ¿Cómo podría Ícaro soportar separarse?
Hizo todo lo posible por persuadir a Fénix. Justo en ese momento. Abrí la boca. ¿Tienes que irte ya? Hay tantas oportunidades en el sur. Y unos días más no servirán de nada. Creo que será mejor que termines el examen de admisión. Así podrás irte con la excusa de ir a la universidad. En ese momento Gaia definitivamente no te detendrá. Cuando tengas éxito y regreses en coche. ¿No estará de acuerdo Gaia? Tras escuchar lo que dije, los ojos de Ícaro y Lilith se iluminaron de inmediato. La admiración que me mostraron era algo que nunca antes había visto. Me dio escalofríos. Luego desistieron de irse inmediatamente. Después de que Gaia supiera que su hijo había regresado a la escuela sin problemas. Ella también me estaba muy agradecida. Me tomó la mano y me preguntó con preocupación, Fénix. La tía sabía que a Ícaro le gusta escucharte. La tía te lo agradece de verdad. Deberían estudiar mucho e ir juntos a la universidad. Ícaro estaba detrás de Gaia con una expresión amable. Parecía estar totalmente de acuerdo con sus palabras. Cuando Gaia vio la expresión de su hijo, se alegró aún más y, con alegría, me puso una olla grande de sopa de pollo en la mano. Cuando llegué a casa, mis padres me miraron con una expresión indescriptible al ver la sopa de pollo en mi mano. En los últimos días, Gaia ha estado cocinando comida deliciosa todos los días y siempre nos envía una porción a casa. Como vendedores, mis padres tratan con diferentes personas a diario. ¿Cómo no pudieron ver las intenciones de Gaia? También temían afectar mi examen de admisión a la universidad. Así que ambos decidieron guardar silencio. Pero ya he vivido toda una vida y he vivido días peores que la muerte. ¿Cómo no iba a saberlo? Gea es buena persona. Pero Ícaro no. Así que Ícaro debe caer. Y mientras Gaia rompa su relación con Ícaro y deje de preocuparse por él, su pensión le alcanzará para disfrutar de su vejez. Después de terminar 2 grandes tazones de arroz, regresé rápidamente a mi habitación para prepararme para el examen de admisión a la universidad. Excepto por el tiempo que pasé con Ícaro y Lilith. Pasé el resto de mi tiempo estudiando mucho. Presenté el examen de admisión a la universidad una vez en mi vida anterior. Aunque han pasado décadas, aún tengo una idea de los puntos generales de las preguntas. Sin embargo, por seguridad, no me atreví a aflojar en absoluto. Mis notas no eran malas al principio. En mi vida anterior, aunque no podía compararme con Ícaro, aún así me admitieron en una buena universidad clave y quedé en 5º lugar en toda la ciudad. En esta vida, después de tanto tiempo, pensé que olvidaría todos los puntos de conocimiento. Pero cuando abrí el libro, todos los conocimientos me vinieron a la mente de golpe. Sumado a mis muchos años de experiencia docente, podía manejar fácilmente las asignaturas de chino e inglés. Así que me centré principalmente en repasar las asignaturas de ciencias. Aunque Ícaro tiene muy mal carácter, es muy bueno en ciencias. Copié todas sus notas y organicé mis propias ideas y métodos para resolver problemas basándome en su razonamiento. Pronto, ¡qué pérdida! No solo resolví las preguntas más rápido, sino que mi precisión también aumentó significativamente. En el último mes de preparación, me concentro principalmente en familiarizarme a fondo con todos los puntos del examen y los conocimientos para asegurarme de obtener una buena puntuación en el examen de admisión a la universidad, dejando a todos muy atrás. Mis padres también vieron mi esfuerzo. Últimamente me han estado preparando distintos tipos de comida. Y han hecho que el puesto se abriera temprano solo para volver y acompañarme. Lo cual me hace muy feliz. Medio mes antes del examen de admisión a la universidad, Lilith se fue. Compró un billete de tren ella sola. Y se subió al tren hacia el sur. Ícaro se volvió loco ese día. Mientras el director seguía enseñando en el podio, salió corriendo del aula y se dirigió a la estación de tren. Fue entonces cuando Gaia lo encontró. Estaba sentado en el suelo, abatido, dejando que la gente que pasaba lo mirara. Chasqueé la lengua asombrado. En efecto, el amor es más conmovedor cuando se ve a otros experimentarlo. Como ver un chiste. Si yo estuviera enamorado, sería el chiste más grande. Por suerte. Ya desperté y tengo la oportunidad de empezar de nuevo.
Primero despedí a Gaia y le entregué una carta a Ícaro. Después de leerla con lágrimas en los ojos. Se rió y lloró. Se volvió cada vez más loco. Pero pronto Ícaro volvió a la normalidad, y se llevó a Gea a casa. Cuando nos despedimos, Ícaro me dijo, gracias, Fénix. Antes malinterpretaba que te gustaba y que siempre quería separarnos de Lilith. Tenía un malentendido sobre ti. Ahora me doy cuenta de que eres una buena persona. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Cuando nos casemos en el futuro, tienes que venir. Por supuesto. Definitivamente iré. En esta vida. Quiero presenciar tu amor con mis propios ojos. Y también quiero presenciar tu caída con mis propios ojos. Porque también quiero saber si el profundo amor de la juventud puede soportar la dura realidad del futuro y la tribalitis del matrimonio. Ícaro rindió el examen de admisión a la universidad como estaba previsto. Y yo también. La única diferencia fue que Ícaro estaba extremadamente relajado. Bueno, yo me entregué por completo. 3 días después de terminar el examen de admisión a la universidad, Ícaro le dijo a Gaia que iba a trabajar al sur. Mamá. No quiero que estés muy cansado. No te preocupes. Podría responder todas las preguntas de este examen de admisión a la universidad. Estoy seguro de que puedo entrar a la universidad. Primero quiero pagar la matrícula. Has trabajado duro por mí toda tu vida. Ahora que he crecido, déjame cuidarte en el futuro. Al escuchar esto, Gaia lloró y se despidió con lágrimas en los ojos. Murmuraba, Ícaro ha crecido y se ha vuelto sensato. Mi vida vale la pena. Tenía una sensación complicada. Pero todos, menos yo, estaban muy contentos. Ícaro compró un billete de tren al sur al día siguiente. Esta vez, no decidí detenerlo. Incluso cuando le faltaban 50 centavos para comprar el boleto. Le di generosamente 50 centavos. Fue como comprar una entrada para un espectáculo de comedia. 50 centavos era un buen trato. Cuando subió al tren, le pregunté, Ícaro. No te arrepentirás. ¿Verdad? Asintió con firmeza. Y levanté la mano derecha para despedirme. Adiós. Ícaro. Después de hoy, nuestras vidas serán completamente diferentes. Mi familia iba a mudarse. Un día antes encontré a Gaia. Confiando en su simpatía y confianza, la convencí de usar sus ahorros para comprar un seguro de dotación. En ese momento, la gente no creía en esas cosas. Y Gaia también dudaba. Fénix. Sé que tienes un buen corazón. Pero este es todo el dinero que he ahorrado en mi vida. Aún necesito guardarlo para que Ícaro vaya a la universidad y se case. Además, ¿de verdad es tan bueno ese seguro? Aunque no lo compre, Ícaro me cuidará en mi vejez. Así que le dije con seriedad, Gaia, Ícaro ha salido a trabajar. Me escribió una carta hace unos días. Escuché que puede ganar varios cientos de yuanes al mes. Lo cual le basta para sus estudios. Además, si se gradúa de la universidad en el futuro, el Estado le asignará un trabajo. Y no tendrá que preocuparse por la comida ni la bebida. Se ve bien. Es un estudiante universitario. Y tendrá un buen trabajo. Muchas chicas guapas estarán deseando casarse con él. Así que no necesitas ahorrar para su matrimonio. Podrías contratar un seguro. Puede ayudar a aliviar su carga en el futuro. ¿Verdad? Todos los profesores de nuestra escuela lo han contratado. Y mis padres también lo compraron. No te equivocarás si lo compras. Gaia abrió la boca, pero no dijo nada. Al final, sacó todos sus ahorros y contrató el seguro de dotación. Luego llevé a Gaia al hospital y le conseguí antihipertensivos y medicamentos para el acondicionamiento físico para personas mayores. Había criado sola a un hijo y había trabajado duro todos estos años. Por lo tanto, su salud no era muy buena. El médico me preguntó cuidadosamente sobre las precauciones y me dio el visto bueno. Una chica de 18 años. Le dijo a Gaia, esta niña es muy filial. Te envidio mucho por tener una hija tan buena. Gaia no podía dejar de sonreír y dijo, Fénix no es mi hija.
Pero es mitad de uno. Es mi futura nuera. Gaia se detuvo a mitad de la frase. Pero la sonrisa en sus ojos no pudo ocultarse. Los médicos que me rodeaban también me dedicaron sonrisas significativas. Sonreí cortésmente y no dije nada. Al día siguiente, les pedí a mis padres que trajeran regalos y visitaran a Gaia para reconocerla como mi madre adoptiva. Gaia estaba muy sorprendida. Mientras tanto, mis padres estaban radiantes de alegría. Porque ya habían salido los resultados de mi examen de admisión a la universidad. Fui el primero de toda la ciudad. El mejor puntuado tanto en humanidades como en ciencias. Según el director, podría elegir cualquier buena universidad del país. Cuando lo supieron, quise tomar la iniciativa de reconocer a Gaia como mi madre adoptiva. Estaban aún más contentos. Prepararon regalos generosos y me llevaron. Gaia también estaba contenta con mis buenas notas. Pero ella no quería reconocerme como su hija adoptiva. Fénix. A la tía le gustas. Pero no quiero ser tu madre adoptiva. Mi madre la interrumpió inmediatamente. Tía. Has trabajado duro toda tu vida. Ya salieron las calificaciones de nuestra Fénix. Y le fue muy bien. Ícaro también debe haber sacado un buen resultado en el examen. Vamos rápido a la tienda de Vesper. Ha instalado un teléfono allí. Llamemos a Ícaro de inmediato. La atención de Gaia se distrajo. Y estaba muy contenta de ir a hacer la llamada. No contactamos con Ícaro. Pero el director también ayudó a revisar sus calificaciones. Ocupaba el tercer puesto en la ciudad y no tuvo ningún problema para ingresar a una universidad importante. Gaia estaba muy feliz. Y su mirada se volvió aún más cálida al mirarme. Mis padres y yo dejamos los regalos con cortesía y nos fuimos a casa. Mi familia se había mudado de casa hacía poco. Ahora vivíamos en una nueva zona urbana con menos gente. Originalmente había fosilizado Miakai. Mi familia no tenía dinero para cambiar de casa. Pero animé a mi padre a comprar un billete de lotería. En mi vida anterior. También fue en esa época cuando salió la lotería. La gente práctica jamás gastaría dinero en ella. El negocio era desolador. Pero en realidad hubo un mendigo que recogió 50 centavos. Fue a una lotería y ganó 5,01. Lo que impulsó el negocio de la lotería. En aquel entonces varios periódicos lo informaron uno tras otro. Mi padre suspiró en casa y miró con envidia los números de la televisión. Y gracias a esta oportunidad, recuerdo esa serie de números. Simplemente por esa serie de números. Al revés. Era la combinación de mis cumpleaños y los de una maldición. Lo recordé al instante y lo recordé durante mucho tiempo. Así que al tercer día de abrir la lotería, arrastré a mi padre. Mi padre, que había sido ahorrativo toda su vida. Se negaba a gastar ese dinero desperdiciado, pasara lo que pasara. No pudo resistir mis insistencias. ¿Y si ganamos? Obtuve el primer lugar en el examen de admisión a la universidad. Dijiste que cumplirías uno de mis deseos. Por fin, cumplí mi objetivo. Mi padre sacó 5,01. Tuve que vaciarle todo el dinero del bolsillo del pantalón y añadir más de 100,01 que tenía ahorrados para comprar esa serie de números. El dueño de la lotería se quedó atónito. Después de todo, más de 100,01 no era poca cantidad en aquella época. Y ni hablar de usarlo para comprar billetes de lotería. Sin embargo, el dueño aún así se quedó con el dinero. El primer negocio fue muy importante. Y realmente fue un buen negocio. La sonrisa del dueño no se desvaneció hasta que salimos de la lotería. Y el rostro sombrío de mi padre no se relajó ni siquiera al llegar a casa. Le metí directamente una baqueta enorme en la boca. No te desanimes. Tu hija ha sido admitida en la universidad. Ya he decidido ir a Pekín a estudiar en la mejor universidad de allí. Universidad de Pekín. Cuando me gradúe les prestaré dinero a ti y a mamá para que lo gasten. Considera el dinero que gastaste hoy como una inversión en mí. Mi padre chasqueó los labios y se terminó el muslo en 3 bocados. Hasta luego.
Se anunciaron los resultados de la lotería. Ganamos cientos de miles de yuanes. Mi familia superó directamente los 10.000 yuanes y se convirtió en una familia adinerada. Cuando mi padre supo que realmente habíamos ganado la lotería, estaba tan feliz que bailó de alegría. El hombre alto de 1,9 metros saltó un agujero en el techo de nuestra casa. Cuando mi madre escuchó la noticia, temblaba tanto que ni siquiera podía sostener la espátula en la mano. Y se le cayó al suelo. Al final, ambos rieron y luego empezaron a llorar abrazados. Su aullido asustó a la gente del recinto. ¿Quién pensó que alguien había muerto en nuestra casa y vino a revisar uno tras otro? Por fin. Ayudé a mi padre con el disfraz y recibimos el premio discretamente. Sin embargo, igual que en mi vida anterior, la noticia de haber ganado la lotería causó un gran revuelo al día siguiente. Varios periódicos informaron sobre ello uno tras otro. Todos adivinaban quién era la reencarnación del dios de la riqueza. Por suerte. Mi disfraz fue todo un éxito. Mi padre recorrió muchos callejones y se cambió 3 veces antes de volver a casa. Más tarde, mucha gente en la ciudad se apresuró a comprar billetes de lotería. En las calles vacías, solo la lotería tenía una larga cola. También hubo algunos que ganaron la lotería. Pero ya nadie tenía la suerte de mi padre. Por un lado, aunque sabían que la lotería podía ganar, no se atrevieron a gastar tanto dinero para duplicar la apuesta. Por otro lado, entre los billetes de lotería, el ganador tenía una probabilidad entre 1 millón. Mis padres no pudieron dejar de sonreír durante medio mes. Y ya había empezado a pedirles a mis padres que nos mudáramos. Me enamoré de un bungalow en el sur de la ciudad. Mis padres tenían sentimientos encontrados y se quedaron pensativos al ver el pequeño edificio frente al bungalow. Sin embargo, al final, mis padres decidieron creerme. Mi familia usó una pequeña parte del dinero para comprar todo el terreno de esa zona. Cuando llegó el otoño, recibí la notificación de admisión de la Universidad de Pekín. Mi padre invitó con alegría a familiares y amigos a cenar. Gaia también asistió. Después de este periodo de recuperación, su tez había mejorado mucho. Tenía una gran sonrisa y me dijo, Fénix. Felicidades. Sabía que eras un chico genial. Dicen que la Universidad de Pekín es la mejor. Debes estudiar mucho cuando vayas allí. Es una lástima que mi Ícaro no haya entrado en la Universidad de Pekín. Pero me llamó hace unos días y me dijo que también lo habían admitido en una universidad importante de Pekín. Irá allá en cuanto ahorre lo suficiente para la matrícula. Para entonces, deberían cuidarse más. Asentí con una sonrisa. Pero en el fondo sabía que Ícaro no iría a Pekín a estudiar en la universidad. Porque no llenó la solicitud del examen de ingreso a la universidad. No llenarla equivalía a renunciar voluntariamente a la oportunidad. La noche que llenó la solicitud, Ícaro me llamó de repente. Su voz estaba claramente llena de vacilación y conflicto. Fénix. Ya salieron mis calificaciones. Puedo ingresar a una universidad clave. ¿Dónde vas a solicitar admisión? No pienso solicitarla. Lilith está embarazada. Y tengo que responsabilizarme de ella. Y su voz desprendía alegría y anticipación. Ahora podemos ganar 800 yuanes al mes. Incluso si me gradúo de la universidad en el futuro, puede que no pueda ganar tanto. Gracias a Lilith. Hay oportunidades por todas partes en la zona económica especial de Fénix. Si tú también quieres ganar dinero, puedes venir a visitarnos. Te invitaré a nuestro banquete de bodas cuando regrese. Está bien. Les deseo todo lo mejor. Acepté de inmediato. En mi vida anterior, Lilith entró en una fábrica por recomendación de su prima y podía ganar varios cientos de yuanes al mes. No dejaba de llamar a Ícaro. Quería que fuera allí. Después de enterarme, usé Viad para detener a Ícaro. Más tarde, cada vez que discutíamos después de casarnos, él decía: si no me hubieran impedido desarrollarme en el sur en aquel entonces, no sería profesor ahora. Habría sido rico hace mucho tiempo. Así que en esta vida cumplí su deseo. Si tienes alguna idea, deberías actuar.
Pero no podrá hacerse rico. Porque sé que la fábrica donde Fénix trabajó en mi vida anterior pronto sería tomada como ejemplo por el nuevo alcalde por vender falsificaciones. Sería el primer golpe al férreo control de la economía sureña. Y su prima era despiadada. Como pequeño líder, debía muchos salarios a los trabajadores. Solo por ser un jugador. Poco a poco fue perdiendo todo su dinero en el juego. Para recuperarlo, tuvo que engañar a sus superiores y subordinados y malversar los salarios de los trabajadores. Esto incluía a Ícaro y Lilith. Efectivamente. A principios de octubre. Algo le pasó a la fábrica. Decenas de líderes. Grandes y pequeños. Todos fueron arrestados. Y todos los bienes fueron confiscados. Al revisar las cuentas, naturalmente se descubrió el desfalco del primo de Lilith. Pero ya lo había perdido en el juego. ¿De dónde lo sacaría? Fue arrestado por delito económico. Así que Ícaro y Lilith recibieron su salario durante un mes y nunca más. Ahora están desempleados. Ícaro tuvo que llevar a Lilith a buscar otros trabajos. Pero debido a las estrictas inspecciones, ninguna fábrica se atrevió a contratar a los trabajadores de esta fábrica por temor a que contratar a un trabajador problemático implicara a su propia fábrica. Ícaro me llamó para pedirme dinero prestado. En ese momento acababa de empezar mi primer año de universidad. Pedí a mis padres dinero para comprar varias viviendas Siu y Kowunga en Pekín. No me quedaba dinero. Así que solo pude negarme rotundamente. Después de todo, aunque tuviera el dinero, no se lo prestaría. En aquella época, sí que había muchas oportunidades en el sur. Siempre y cuando se aprovechara la oportunidad. Se podía trascender la clase social de una vez. Pero solo dos tipos de personas podían lograrlo. Un tipo eran los que tenían una buena cabeza. Quienes se atrevieron a esforzarse y actuar. El otro tipo eran aquellos que podían humillarse y renunciar a su dignidad. Casualmente, Ícaro no era ninguno de los dos tipos. Había vivido con él casi 20 años en mi vida anterior. Y sabía claramente qué clase de persona era. No solo era tímido y cobarde, sino también arrogante. Consideraba su indignidad más importante que cualquier otra cosa. Así fue en mi vida anterior. Me menospreciaba porque mis padres tenían un puesto de comida. Un negocio así no podía compararse con una tienda ni con trabajadores de verdad, y era realmente impresentable. Así que después de que Ícaro perdiera su trabajo, encontró varios trabajos uno tras otro, pero no estaba satisfecho con ninguno. En ese momento la barriga de Lilith crecía cada vez más. Y ya no podía salir a trabajar. Por casualidad, Lilith descubrió que vender almuerzos para llevar en la entrada de la obra podía generar mucho dinero. Y se lo contó a Ícaro. Ícaro se negó de inmediato. ¿Me deseas? Un estudiante universitario que fue admitido en una universidad clave en el examen de ingreso. ¿Vender almuerzos para llevar? Es demasiado indigno. Esa cantidad de dinero la ganan esos agricultores de clase baja sin educación. Además, ya aprendí las habilidades en la última fábrica. Siempre y cuando encuentre una nueva. Nuestras vidas mejorarán. Lilith estuvo de acuerdo al oír esto. Después de todo, ahora está embarazada. Y el hombre que tiene delante es el padre de su hijo. Debe tener razón al escucharlo. Por fin. Rumbo a Feldley. Ícaro encontró otra fábrica con un salario mensual de 500. Ícaro estaba muy orgulloso. Le dijo a Lilith, quédate en casa y cuida bien del bebé. Ganaré dinero para mantenerte a ti y a nuestro hijo. Cuando me asciendan y me den un aumento, compraremos un coche primero y luego volveremos a casarnos en nuestro pueblo. Lilith se conmovió hasta las lágrimas. Cuando Ícaro me llamó de nuevo, fue para informarme que Lilith había dado a luz a una hija. Dijo, Fénix. Nos has ayudado mucho a Lilith y a mí. Quería compartir esta gran noticia con ustedes primero. Les di mi bendición de nuevo. Genial. Su amor se materializa en el futuro cuando ambos atraviesan momentos difíciles juntos. Será aún más difícil para ellos separarse del niño. Después de colgar el teléfono,
les estaba indicando a los trabajadores que renovaran el Siwan porque quería traer a mis padres. Bajo mi dirección, ambos abrieron un restaurante Laofu en nuestra pequeña ciudad. Y el negocio fue muy próspero. Pero conozco otro negocio más rentable. Les pedí a mis padres que buscaran a una persona de confianza para administrar el restaurante y luego los traje. En ese momento, mientras el sur se desarrollaba rápidamente, Kioto como capital también prosperaba. Especialmente en los últimos años, un gran número de intelectuales con un alto nivel educativo que regresaron de estudiar en el extranjero decidieron quedarse en Kioto. Esto impulsó la rápida mejora de la construcción de Kioto y de todos sus aspectos. Así que les pedí a mis padres que abrieran un restaurante de hot pot llamado Tai-Dai Lao. Antes de eso fui específicamente a Chuanxi una vez y encontré un proveedor de hot pot con una larga trayectoria. Mi madre es excelente cocinando. Le pedí que usara esta vieja base de olla para preparar una base de sopa que gustara a todo el mundo. También le pedí a alguien que creara especialmente una olla de cobre de 4 y 9 compartimentos que se pudiera subir y bajar automáticamente. Que permite cocinar diferentes bases de sopa a la vez. Tras registrar los derechos de marca, el restaurante abrió sus puertas con gran éxito. Como lo esperaba. El negocio iba viento en popa. Mis padres estaban ocupados todos los días. Pero la sonrisa en sus rostros nunca desapareció. Se abrieron varias sucursales una tras otra. Todas ganaban mucho dinero a diario. En esta situación, el patrimonio de mi familia se acumulaba rápidamente. Mi padre suspiró y dijo: Nunca pensé que algún día podría ganar tanto dinero. Nuestra familia probablemente no podrá gastarlo todo en varias vidas. Mi madre le dio una palmada en la cabeza a mi padre y dijo: ¿Te lo ganaste? Si no fuera por Fénix todavía estaríamos montando puestos callejeros. Sí, habiendo cumplido mi obsesión. Sí. Sí. Todo es mérito de mi preciosa hija. Ella es la verdadera estrella de la suerte de nuestra familia. Incluso sospecho que eres la reencarnación del dios de la riqueza. Sonreí, pero no dije nada. Supongo. Es porque tuve una vida tan miserable en mi vida anterior que Dios me está compensando. Cuando llegó la festividad, aproveché las vacaciones para abrir las tiendas Ai-Dai Lao y Sansi de mi familia en el sur. 10 nuevas tiendas abrieron el mismo día, batiendo un récord de 1 millón. En aquella época, la industria periodística en Sansi estaba en auge. La apertura de Ai-Dai Lao les brindó un tema de actualidad. En la sección de titulares se publicó una noticia titulada La leyenda de la olla caliente en Sansi, que superó el millón en un día. Esto me permitió conseguir un anuncio gratis. Así que al día siguiente, la facturación de Ai-Dai Lao se duplicó. Expandí el mercado rápidamente. Las otras 10 tiendas, que llevaban tiempo renovándose, abrieron y ganaron una tras otra. El primer día de apertura, se seleccionaron al azar 15 clientes de cada tienda para recibir pedidos gratis. Así que la noticia volvió a estallar. Ai-Dai Lao encabezó los titulares durante muchos días. La recién creada radio también informó sobre la gran celebración de Ai-Dai Lao. La cantidad de pedidos gratuitos en cada una de las 20 tiendas fue insignificante para mí. En comparación con las exorbitantes tarifas publicitarias del futuro, era prácticamente gratis. Ahora, Ai-Dai Lao se ha hecho completamente famoso en Sansi. Por su gran reputación y buen gusto, se convirtió en líder de la industria de la restauración en Sansi desde su apertura. Muchos nuevos empresarios ricos me extendieron sucursales de dólar, una tras otra. Quería hacer inversiones ángel para expandir el mercado nacional. Me negué rotundamente. Tenía miles de millones del dinero de mi familia allí. ¿Qué tipo de inversión necesitamos? Cuando salga a bolsa más adelante. Simplemente prepare los fondos para comprar acciones. Después de ganar dinero, inmediatamente comencé a comprar terrenos en Sansi. Los terrenos baldíos que tenía frente a mí eran un desperdicio de dinero para otros. Pero para mí, eran como minas de oro. Con un gesto de la mano, mis activos fijos aumentaron de forma desmesurada. Al mismo tiempo, Ícaro finalmente trajo a Lilith de vuelta a casa. Cuando me llamó para invitarme a su boda, acepté de inmediato.
Recogí a mis padres de inmediato y regresé a mi ciudad natal. Porque el gran espectáculo estaba a punto de comenzar. Ícaro llevaba el pelo engominado hacia atrás y un traje impecable. Se veía bastante presentable. Lilith estaba llena de energía. Igual que en su vida anterior. Le gustaba el traje rojo de barbilla grande estilo L. Era precisamente el estilo popular en Sansi. La niña en sus brazos también tenía labios rosados y dientes blancos. Detrás de ellas había un coche reluciente y limpio. A primera vista, cualquiera pensaría que había llegado alguien importante. Es más, el lugar al que llegaron seguía siendo una antigua zona residencial gris. Lo que los hacía aún más visibles. Ícaro entró en la entrada del callejón con Mialit. Radiante de alegría. Cuando Gaia salió a recibirlos, también se quedó atónita al oír a Ícaro decirle que no había ido a la universidad. Eso la llevó a trabajar en el sur y también tuvo una hija con Lilith. Gaia casi se desmaya. Estaba tan furiosa que golpeó a su hijo. ¿De quién se había sentido orgullosa toda su vida? Con una escoba. Finalmente le entregó a Fofel por el ojo. Lloró toda la noche sosteniendo la placa conmemorativa del padre de Ícaro. El día de la boda. Cuando la vi. Estaba extremadamente demacrada y tenía muchas más canas. Cuando nos vio a mí y a mis padres, su expresión era extremadamente compleja. Con pesar y desolación, llamé dulcemente Gaia. Esto la sobresaltó y también sobresaltó a los demás. Ahora soy mucho más alta y mi piel se ha vuelto mucho más clara. Llevo el traje más popular de Hong Kong. Según mi madre. Ahora soy tan hermosa como una gran estrella. Sí. Esa estrella femenina que canta Honey Honey es guapísima. ¿Pero por qué pienso que mi hija es aún más hermosa? Enseguida, toda la atención se centró en mí. Hubo exclamaciones y asombro. Ícaro se quedó aún más atónito en ese instante. Me miró largo rato sin recuperar la consciencia. Solo cuando Lilith le pisó los zapatos de cuero recuperó algo de lucidez. Ícaro se acercó con entusiasmo para entretenernos. Lilith lo siguió de cerca. La persona que una vez se jactó de ser mi mejor amiga, ahora tenía ojos llenos de celos y emociones complejas al mirarme. Aunque seguía tan radiante y encantadora como antes, acababa de dar a luz hacía poco. Y el cansancio en su rostro era difícil de disimular. Sin mencionar su atuendo. Que no era para nada de la misma clase que el mío. Así que, después de saludarme brevemente, no conversó más. En cambio, caminó frente a otros invitados con su hija en brazos. Luciendo su brillante reloj de vez en cuando y jugueteando con sus aretes y collar. Cualquiera con ojos podía ver que la pareja estaba presumiendo. Finalmente rumbo a Falmey Apsai. Después de comer y beber lo suficiente, los dos llevaron a la gente a ver su coche. Un Mercedes-Benz negro y potente estaba aparcado a la entrada del callejón. Un grupo de personas que jamás habían visto el mundo se abalanzó sobre él y lo rodeó. E inevitablemente halagados. ¡Ay! El chico de la familia Ícaro ha ganado mucho dinero. Incluso conduce un coche. Es precioso. Es aún más imponente que el coche del alcalde. Un grupo de personas charlaba y tocaba todo el coche. Lilith sonrió como una flor y salió de la multitud. Torciendo su pequeña cintura. Este coche me lo regaló Ícaro cuando di a luz a nuestra hija. La verdad es que no juzgué mal a la persona. A un buen hombre hay que atraparlo pronto. Entonces empezó a taparse la boca y a reírse. Ícaro, dirigiéndose hacia tierra firme. ¿Quién acababa de entrar? Vio la escena y su rostro se puso verde y blanco. Lilith se dio la vuelta y su sonrisa se congeló. Finalmente la dirección convenció a todos. Condujo a la gente a la parte trasera del Mercedes-Benz. Y un coche de una marca desconocida apareció frente a todos. Parecía bastante imponente por sí solo. Pero comparado con el Mercedes-Benz anterior, simplemente no merecía la pena mirarlo. La multitud se burló. Ni Lilith ni Ícaro pudieron reír más. ¿Y yo? Con mis padres. Subió al Mercedes-Benz delante de todos y se marchó. Se decía que la cara de Lilith se puso verde de ira.
Se estrelló la flor roja en la cabeza en el acto y tuvo una gran pelea con Ícaro esa noche. ¿Quién la invitó a venir? No sé con qué hombre asqueroso se lió en Kioto. Ahora ha llegado al poder y ha traído una gran fortuna a sus parientes. Siempre pensé que era un poco intrigante. Y claro, el día de mi gran boda. ¿Para qué presumir? Para salvar las apariencias. Lilith insistió en que Ícaro también alquilara un Mercedes-Benz. Ícaro tocó su billetera vacía con impotencia. Al fin y al cabo, ese coche también era alquilado. Él y ella habían luchado durante varios años. Pero Lilith gastó su dinero de forma extravagante desde que dio a luz. Ella había dejado de trabajar y salía a comprar ropa todos los días. Él adoraba a su propia mujer. Ícaro prácticamente se gastaba todo su sueldo en Lilith y no traía ni un céntimo a casa. En ese momento, recordó que su madre solía ahorrar dinero con frecuencia y que debía tener ahorros. Así que Ícaro encontró a Gea. Todo el dinero de Gaia se usó para pagar las primas del seguro. ¿Cómo iba a sacar nada? Así que bajo la constante presión de Lilith. Las palabras de Ícaro a Gea se volvieron cada vez más desagradables. Siempre afirmaste haber trabajado duro por mí toda tu vida. Ahora que estoy casado. No importa si no te gusta Lilith y el niño. Pero no das ni un céntimo. Eres muy egoísta. Qué mala suerte tengo de tener una madre como tú. Gaia se quedó sin aliento. Mirando a su abominable hijo. Escupió sangre y cayó al suelo. Solo entonces Ícaro entró en pánico y envió rápidamente a Gaia al hospital. La hospitalización costó dinero. Así que tuvo que devolver rápidamente el coche alquilado. Además pidió prestado mucho dinero a otros. Después de este incidente, se reveló la verdad de que Ícaro alquiló un coche para presumir y que no era un jefe insignificante. Todos sus familiares se rieron de él a sus espaldas por intentar hacerse el rico. Desafortunadamente, no fue a una buena universidad y tuvo que hacer cosas ostentosas. Pensé que había ganado mucho dinero. No esperaba que intentara aparentar ser importante cuando no lo era. Solía pensar que este niño era muy bueno y que probablemente tendría un gran futuro. Ahora Gaia está sufriendo mucho. Creo que todo es por culpa de su esposa. Oí que se juntaron cuando aún estudiaban. Gaia se negó a aceptarlo, pase lo que pase. ¿Quién iba a saber que él estaba tan decidido, y que no fue a la universidad y corrió a buscar a esta mujer? Hubo burlas y alegría por el mal ajeno. Los rostros de Ícaro y Lilith palidecieron de ira. Lilith volvió a tener una gran discusión con Ícaro y se fue a Shenzhen con el niño en brazos. Cuando se fue tomó todo el dinero que Ícaro había pedido prestado para su tratamiento médico. Más tarde, Ícaro tuvo que pedir prestado descaradamente a mucha gente para reunir el dinero suficiente para la operación. Cuando Gea despertó, se negó a hablar más con Ícaro. Gaia solo reconocería a Ícaro como su hijo si éste se separaba de Lilith y volvía a la universidad. Pero para Ícaro, no había posibilidad de volver. Ya había perdido la oportunidad de ir a la universidad. A menos que volviera a presentar el examen de admisión. Pero ahora tenía un hijo. Y tuvo que hacerse responsable de Lilith y del niño. Después de todo, este era el amor por el que lo había dejado todo. Ícaro cargó su mochila y regresó a Shenzhen. Decidido a triunfar esta vez. Sin embargo, inesperadamente, antes de que pudiera cumplir sus ambiciones, Lilith huyó con el niño. En la casa de alquiler, Lilith solo dejó una carta de despedida. Resultó que después de su regreso a Shenzhen, cuanto más lo pensaba, más consideraba a Ícaro un perdedor. No tenía nada del dinero. Fama tras haber cumplido con Lianzai. Y fortuna con la que alguna vez fantaseó. Incluso un ratón de biblioteca como yo conducía un Mercedes-Benz. Ella no podría estar peor que yo. Así que confiando en su impresionante belleza, se lió con un pequeño empresario barrigón. El mismo esposo con el que se casó en su vida anterior. El pequeño empresario fue muy generoso con Lilith y le prometió casarse con ella. Lilith estaba encantada. Abandonando a Ícaro. Planeaba obtener una licencia de matrimonio con el pequeño comerciante.
Ícaro estaba furioso y trató desesperadamente de recuperarla. Pero no esperaba que Lilith dijera con frialdad, no lo conozco. Ícaro no tenía dinero ni poder y no podía competir en absoluto con el pequeño empresario. Solo podía observar con impotencia cómo su esposa se convertía en la esposa de otro y su hija en la hija de otro. Ícaro se desanimó. Desarrolló un problema con la bebida y a menudo se emborrachaba. Una vez, tras cumplir mi obsesión, fue a trabajar sin haberse recuperado de la bebida y cometió un error. No solo lo despidieron, sino que también le exigieron una gran indemnización. En los últimos años, con el rápido desarrollo económico, cuando Ícaro salió de la fábrica y buscó otros trabajos, le dijeron que muchos trabajos requerían un título universitario. Ícaro sonrió con amargura y solo pudo trabajar en varias fábricas. El trabajo de un obrero. Lo que originalmente era un trabajo decente, se había convertido en el trabajo de menor categoría con los cambios sociales. La competitividad de Ícaro en el mercado se redujo gradualmente. En el segundo año después de graduarme, integré el negocio familiar de catering y ofrecí acciones para que saliera a bolsa. Me convertí en una de las primeras empresas líderes de catering en salir a bolsa. Más tarde, como tenía mucho terreno, empecé a dedicarme al sector inmobiliario. En solo 2 años, creé de nuevo un mito financiero. Me convertí en la primera mujer emprendedora y en la mujer más rica. Muchos medios se apresuraron a entrevistarme. Mis columnas y biografías personales se publicaron en varias ediciones. Cuando Ícaro vio mi foto en la portada de una revista financiera, acababa de perder su trabajo otra vez. Estaba parado en la calle aturdido, sin saber qué camino tomar. En ese momento, Stephen, una mujer delgada, lo abrazó fuerte. También había algo sucio. A su lado, una niña silenciosa. Me esforcé por reconocerla y descubrí que la mujer frente a mí era Lilith. Aquella a quien él había anhelado. Se sentía complicado y no sabía cómo enfrentar a esta mujer que lo había abandonado años atrás. Al ver la indiferencia de Ícaro, Lilith lo empujó con fuerza. Ícaro cayó de cabeza. Renació. Ícaro llevó a Lilith y al niño de vuelta a su ciudad natal. Lilith se había divorciado del pequeño comerciante y la habían echado. Pensó que le costaría mucho pedirle a Ícaro que la acogiera. ¿Quién iba a saber que el hombre frente a ella era extremadamente amable? Como si hubiera olvidado que ella se había ido. La llamó Lilith con cariño y ternura y fue sorprendentemente amable con la niña. Hace unos años, construí una residencia de ancianos de lujo en mi ciudad natal y envié a Gaia allí. Ícaro no había contactado con Gaia en los últimos años. Gaia estaba muy decepcionada con su hijo. Solo me agradeció por haberle comprado su seguro de dotación. Ahora vivía bien en la residencia de ancianos. Cuando Ícaro regresó a casa, descubrió que la vieja casa no había sido enlodada en mucho tiempo. Incluso el complejo estaba casi vacío. Los ancianos que vivían allí habían sido recogidos por sus hijos, uno tras otro. Lilith miró el viejo y destartalado patio con disgusto. A Ícaro no le importó. Murmuró. Lilith. Viviremos aquí juntas de ahora en adelante. Aunque es un poco difícil. Al menos estamos juntos. Creo que nuestro amor lo puede todo. Lilith se mordió el labio y asintió. Los dos, que llevaban muchos años en una relación a distancia, se reencontraron. Después de eso, Lilith seguía sin querer salir a trabajar. Ícaro le dijo que no importaba y afirmó que la apoyaría el resto de su vida. Con solo educación secundaria, salió a buscar trabajo y descubrió que las ciudades del interior también se habían desarrollado. Para emprender, se necesitaba al menos un título universitario. Sin poder hacer nada, encontró trabajo como camarero. Afortunadamente, después de conocer a Wei y Kai, aunque era un trabajo de camarero, el salario era bastante alto. Ícaro estaba relativamente satisfecho. El lugar donde trabajaba se llamaba Adai Lao Hot Pot. Lilith dudó en hablar. Ícaro, ¿de verdad quieres ser camarero? Ícaro parecía completamente indiferente. Cualquier trabajo es igual. Lo que más lamento es que no estuvieras en mi vida. Vivo arrepentido cada día. Lilith estaba en shock.
En lugar de sentirse feliz, se preguntó si Ícaro había sido poseído por otra persona. Esta inquietud atormentaba a Lilith. Mirando al hombre que la cuidaba a diario, Lilith siempre sentía que algo andaba mal. Así que tuvo la idea de dejar a Ícaro otra vez. Pero no esperaba que Ícaro hubiera descubierto su plan de irse hacía tiempo. Encerró a Lilith en la casa. En su vida anterior. ¿No querías dejarlo todo para estar conmigo? En esta vida. Ya nadie está aquí para interferir en nuestro amor. ¿Por qué quieres dejarme?, le preguntó Lilith. ¿Quién interfirió en nuestra relación? Ícaro se quedó atónito un momento y luego respondió, claro que fue Fénix. Estuvo enamorada de mí durante años y siempre quiso que rompiéramos. También intentó por todos los medios casarse conmigo. Desafortunadamente lo logró. Siempre me has gustado. Lilith sintió asco. Temblando sacó una revista tras otra de debajo de la cama. Las sábanas eran mías. La emprendedora más exitosa, la mujer más rica de 26 años, su viaje a Fénix. La dama de hierro de las finanzas. Crea otro mito financiero. Ícaro se quedó paralizado de repente. Lilith rió y lloró a la vez. Mírala ahora. ¿Cómo pudo gustarle? Ícaro, encaminándose, se echó a reír y suspiró. ¿Qué clase de ensoñación tienes? Nunca te atreviste a abrir estas revistas. Si no, ¿cómo podrías no saber que ella es la dueña de Hat y Alau? Mientras solo eres camarero, la cara de Ícaro se puso roja. Su voz era ronca y aterradora. Ella fue a la universidad más que yo. Yo solía tener mejores notas que ella. Se detuvo a mitad de la frase. Entonces de repente agarró el cuello de Lilith. Todo es culpa tuya. Todo es por tu culpa. Si no, habría ido a la universidad. ¿Cómo iba a ser un maldito camarero? Me arruinaste. Me arruinaron. Mis calificaciones podrían haberme permitido entrar a una universidad importante. Se suponía que iba a ser profesor universitario. Lilith pensó que Ícaro se había vuelto completamente loco. Quería irse. Pero Ícaro la encerró. Para ganarse la confianza de Ícaro, Lilith hizo todo lo posible por complacerlo. Ícaro fue relajando gradualmente su vigilancia hacia ella. Lilith aprovechó la oportunidad y se lió con un vendedor de frutas sichuanés. Con la esperanza de escapar de Ícaro, no esperaba que éste se hubiera vuelto sensible y desconfiado desde hacía tiempo. Él descubrió su aventura. Tomó el cuchillo de cocina en la mano. Se perdieron 2 vidas. Cuando llegó la policía, se emborrachó hasta morir y lo arrestaron. Las 2 vidas del otrora entusiasta y prometedor adolescente del callejón terminaron así. Finalmente, habiendo cumplido mi deseo, la policía también encontró en el armario a una niña de 8 o 9 años. Sucio por todas partes. Tan delgado que solo le quedaban huesos. Con ojos grandes y profundamente hundidos. Era evidente que estaba gravemente desnutrida. La niña era hija de Ícaro y Lilith. Por fin, me había satisfecho. La enviaron a una residencia de beneficencia financiada por mí y la rebautizaron Medi. Cuando Gaia estaba en su lecho de muerte, fui a verla y le llevé una foto de Medi. Con la ayuda de un psicólogo, Medi había logrado salir de la sombra de sus padres. No solo era brillante y encantadora, sino que también tenía una gran personalidad. Gaia. No te preocupes. Siempre la apoyaré hasta que termine la universidad. Gaia ya no podía hablar. Me agarró la mano con fuerza con una mano y la foto con la otra. Hasta que se fue. No mencionó a Ícaro ni una sola vez. 3 días después de la partida de Gea. Resultó ser el día en que ejecutaron a Ícaro. Su último deseo fue llamarme. Respondí. Sonrió con amargura al otro lado del teléfono. Una vez me preguntaste si me arrepentiría. Sí, Fénix. Lo siento, Bip. Bip, 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 que nuestra Holanda suspire. Bip. Desde entonces. Todos los rencores de mi vida anterior se disiparon. Liquidé todas mis acciones y llevé a mis padres de viaje al extranjero. Durante el viaje. Conocí a alguien como yo.
Como era justo mi tipo, acepté un viaje de 3 meses al norte de Europa con él. Al final del viaje, bloqueé su número. Lo borré. Y rompí con él. 8 meses después, di a luz a mis gemelos mestizos. Un niño y una niña. Y oficialmente se convirtió en madre. Mis padres estaban tan felices que no podían dejar de lado a sus nietos todos los días. Cuando estaba en la maternidad, la directora me recibió personalmente. En el momento en que nos miramos, el aire pareció detenerse. Vesper se echó a reír. Fénix. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya eres madre. Esta vez no te casaste con ese canalla. ¿Verdad? ¿Será que tú también reencarnaste? Vesper asintió. Nos miramos y sonreímos. Un año después, un francés llamó a mi puerta. Al verme sus ojos se pusieron rojos.